buenas, ¿cómo le va? Hay mucha información el día de hoy, así que quédese con nosotros en la editorial de hoy, en la editorial de Román llamada Patrimonio. Señores, Xóchitl Gálvez el día jueves dio unas declaraciones desafortunadas, o al menos disque sacadas de contexto, unas declaraciones que de veras fueron tan desafortunadas que en un momento todos se le fueron a la yugular, que en un momento todos la quisieron llevar mal políticamente. Luego salió a aclararlo, pero en un primer momento este fue el mensaje que según era para Claudia, pero el problema es que no lo supo contextualizar. El problema del mensaje que lanza Xóchitl Gálvez es que no lo supo contextualizar, no lo supo marcar a quién iba dirigido y mucho menos supo que este mensaje le queda el saco a muchos mayores. Pero escuchemos qué dijo Xóchitl Gálvez. Dale. Su propio patrimonio. ¿No es cierto? Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. ¿Qué dijo? Sencillo. Lo que dijo es, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Es sencillo lo que habló, es así lo que dijo. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Esas son las palabras de Xóchitl. Y no fueron sacadas de contexto, solamente fueron sacadas de un punto de vista en donde la dirigencia o donde los dirige Xóchitl Gálvez, a quien iba dirigido era para Claudia, sí, pero no lo reafirma. Aunque habla del departamento y era para Claudia, pero el tema es que esos 60 años, cuando no construyes un patrimonio, pues le quedan muchos los sacos. A muchos adultos mayores le queda el mensaje. Lamentablemente, porque aunque es un derecho a la vivienda, pues se ha rezagado. Y se ha rezagado estos últimos 6 años, aunque se ha venido arriba con la pensión de 65 años que lo ha dado el presidente Obrador, pero se ha venido rezagando desde hace mucho tiempo, de tiempos del panismo, de tiempos del priismo. Si a los 60 años, esos 60 años, la mayoría de esos 60 años, fueron gobernados por sexenios priistas y panistas. Nada más un obradurista. Y en este obradurista le han dado pensiones, le han dado alimentación y tal. El mensaje fue, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Y lo calificamos como clasista. Y lo decimos como un tema tristísimo, porque se metió la pata ella solita. Aunque dicen que lo descontextualizaron, iba acá para Claudia. El mensaje iba dirigido para Claudia Sheinbaum. Y la descontextualización fue esta, porque Sheinbaum lleva ocupando puestos y cargos públicos con ingresos estables desde hace más de 20 años. Sí, desde hace más de 20 años Sheinbaum lleva ocupando puestos y cargos públicos, pero ¿para qué decirlo? ¿No? ¿Para qué decir? Sí, claro, debemos de decir esto, que Sheinbaum lleva ocupando puestos y cargos públicos desde hace más de 20 años, pero ¿para qué decir que el patrimonio, tal? Generalizas un poco el tema. Si a los 60 años o más no has conseguido un patrimonio, eres bien güey. Eres bien güey porque trabajaste 20 años en puestos y cargos públicos y no generaste un patrimonio. Eso es lo que dijo Xóchitl. Estuvo mal. Claro que estuvo mal, porque Claudia trabajó 20 años en cargos públicos, pero los mayores trabajaron toda su vida. Y en toda su vida, muchos no pudieron hacer un patrimonio porque lamentablemente el ingreso no era lo necesario. Y lo hablan desde una condición excesiva, desde una condición donde puedes ver a todos como malos, ¿no? Porque han tenido privilegios, porque han sabido tener mejores oportunidades, porque han tenido los contactos, porque tal. No, por eso es la discusión de este tema tan arduo, por eso la polémica que genera esa frase. Porque no hemos tenido todos las mismas oportunidades y es triste, es lamentable, pero es así. Y retumba más, ¿por qué? Porque, bueno, al final lo intenta contextualizar Xóchitl Gálvez, escuchemos cómo lo intenta contextualizar, que por cierto, le mandan un papelito
para decirle que la regó. Escuchemos cómo lo quiere contextualizar. Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales. Ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno. Ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México. Y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración. No saquen de contexto la declaración, fue lo que dijo Xóchitl Gálvez. No saquen de contexto la declaración. Y es intrigante, ¿no? Cómo pueden sacar de contexto, según ellos. A ver, ¿cuál es la polémica que genera este tema de Xóchitl Gálvez con si tienes más de 60 años y no generas un patrimonio, eres bien güey? ¿Qué pasa? Según los datos del 2022, donde la fuente es Coneval, 9.8 millones de la población, 9.8 millones en México había de personas de 65 años o más. 9.8 millones de personas de 65 años o más vivían en México en 2020. Eso representa el 7.6% del total de la población. Ese es el problema por el cual cae mal el mensaje, porque 7.6% de la población es mayor de 65 años, donde esos 37.9% de adultos mayores viven en situación de pobreza. Es triste, es lamentable, pero es así. 9.8 millones de adultos mayores representan el 7.6% de la población, y de esos 9.8 millones de adultos mayores, 37.9% de estos adultos viven en situación de pobreza. A 37.9% de los adultos mayores les quedó el saco. Les quedó el triste saco de que no pudieron construir un patrimonio en 60 años. ¿Por qué no pudieron construir un patrimonio en 60 años? Porque tenían deudas, porque tenían ganancias públicas. Y en ese momento la situación no era de una gran sobrepoblación como la estamos padeciendo ahora. La competencia en ese momento era fuerte, pero ahora es mayor. Ahora si generalizas y si vas con el discurso, si en 60 años no logras nada, eres un fracasado, o si en 60 años no construyes un patrimonio, eres bien güey, si vas con ese discurso, pues tal vez te quedas un poco en lo anticuado. Te quedas un poco en el mundo antes del internet, en el mundo antes de la competencia, en el mundo antes de lo que era todo lo nuevo, ¿no? Ese es el tema. Pero de esos 37.9% de adultos, 6.7% de adultos mayores viven en pobreza extrema. Esto con fuentes del Coneval en el 2020. 6.7% de adultos mayores viven en pobreza. Es lamentable el dato, concuerdo. Pero el problema es que generalizas un tema de adquisición. Ese es el tema. Y bueno, al final lo quería arreglar y no lo pudo arreglar Xóchitl Gálvez. Lo dicho estuvo. Y es que el problema es que no lo supo contextualizar, no lo supo decir, no pensó en lo que decía. Es lamentable y es triste que tengamos una candidata a presidenta de México, así como Xóchitl. Xóchitl, Claudia y su patrimonio. Por eso la pregunta que te hago hoy, ¿qué prefieres? ¿El ayer, el hoy o al no variando? Gracias por escuchar mi editorial.